Mis queridos hermanos y amigos, paz y bien. Les habla el Padre Inocencio Llamas y una vez más les agradezco esa fidelidad que tienen también para poder recibir el mensaje siempre que lo hacemos para la gloria del Padre y honrando a la bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz. Comenzamos con una breve oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo, Jesús, que siempre escuchas nuestras plegarias, hablando contigo o con el Padre, pero en tu nombre, pedimos en este instante que te hagas cargo de la gloria de Dios Padre, enviándonos el Espíritu Santo, a fin de que esta conferencia nos ayude a ser mejores y a comprender lo que tú has creado para gloria de Dios Padre, que contigo y el Espíritu vive por los siglos de los siglos. Amén. Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomamos hoy un tema, pues, no muy común, pero lo vamos a ir con palabras sencillas y fáciles a desarrollar. ¿El ser humano es bueno o es malo? ¿A usted qué le parece? Vemos hoy en el mundo tantas atrocidades, gente que por cualquier cosa asesina con un arma blanca o con una ametralladora o con una pistola, arma de fuego o qué sé yo. Y uno dice, ¿cómo sucede esto? A veces padres que eh, matan al otro y de pronto se suicidan, dejan huérfanos a los hijos o asesinan también a los hijos. Vemos que hay una tortura impresionante y dice, ¿cómo el ser humano es capaz de hacer tantas barbaridades y cometer tanto mal? También me ocurría muchas veces cuando era párroco que alguna abuelita, alguna mamá me llevaban niños de 9 años, 11 años, algún adolescente y me decían, padre, le traigo a este muchacho porque este muchacho es un diablo, este muchacho es malo. Y yo me sentía incómodo cuando salían esas expresiones de los labios de esa mamá o esa abuelita. Es más, las interrumpía enseguida para que no volvieran a repetir esa frase que se iba grabando y de alguna manera metida con una especie de chip en la mente de ese niño o de ese adolescente. Entonces, vemos hoy mucha maldad en el mundo, sin duda alguna. Y ahí nos lleva a pensar por qué tanto mal. Porque hay personas que son así. ¿El ser humano es bueno o es malo? Fíjense que he hecho también esta especie ¿cómo diría? De preguntas a un grupo. Levanten la mano los que son malos. Y más de la mitad levantan la mano. Casi todos levantan la mano. Y cuando digo levanten la mano que son buenos, muy pocos. Algunos medio tímidamente levantan la mano. Y hay que aclarar algo que es sumamente importante, que nosotros hemos sido creados por Dios. Dios es el bien y el origen del bien, de tal manera que Dios nunca manda el mal. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Nos lo dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el libro del Génesis. Dice ante todo que cuando Dios iba creando, ¿verdad? El sol, la luna, las plantas, etcétera. Dice, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, etcétera. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice, vio Dios que era muy bueno. Esto es importante. Dios no crea nada malo, todo lo crea bueno. Usted y yo somos obra de Dios. Usó a nuestros padres, pero es Dios quien creó el alma
y al mismo tiempo dio la capacidad de procrear la parte del cuerpo a nuestros padres. De tal manera que existimos porque Dios nos ama desde toda la eternidad. Y en el momento oportuno, ahora, el momento en que Dios quiso que usted y yo existiéramos, pues el Señor nos creó. Y la palabra de Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza. Recordemos una vez más que Dios es el bien, Dios es la verdad, Dios es la belleza. Entonces, si a usted y a mí nos creó como Adán y Eva a su imagen y semejanza, nos creó fundamentalmente buenos, fundamentalmente bellos y también fundamentalmente verdaderos, porque ese es Dios. Y hay un detalle también muy importante. Sabemos que hay varias naturalezas. Está la naturaleza mineral, la naturaleza vegetal, la naturaleza animal, la naturaleza humana. Pero sabe una cosa, cuando Dios creó a Adán y Eva, no solo les dio la naturaleza humana, sino que les dio una vida sobrehumana. Claro, la vida divina solo la tienen las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que el Padre Dios tiene un solo Hijo de su misma naturaleza, que es la segunda persona de la Trinidad, que luego se hace hombre y lo llamamos Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero a Adán y Eva ya Dios les comunicó la vida de la gracia, la vida divina, la vida sobrenatural. O sea, estaba la vida humana en su cuerpo, ¿verdad? En su mente, y Dios le comunicó la misma vida que viven las tres divinas personas. De tal manera que era una vida que no le correspondía a la naturaleza humana. Y en el plan de Dios, que todo era bueno y todo era muy bueno, estaba en que el ser humano no iba a morir, ni iba a sufrir las enfermedades que estamos sufriendo ahora los seres humanos. Y de aquí sacamos una conclusión muy importante. Intrínsecamente, por decirlo de alguna manera, el ser humano es capaz de hacer el bien. Lo creó Dios bueno para hacer el bien, no para hacer el mal. O sea que en el plan de Dios no creó al ser humano para hacer maldades, sino para hacer bondades, incluso para la santidad. A usted y a mí, el Señor nos comunicó esa vida que comunicó a Adán y Eva en el momento de la creación, en el momento del bautismo. Usted y yo fuimos concebidos en el vientre de nuestra mamá con el pecado original. Pero cuando fuimos bautizados, se borró el pecado original y Dios nos comunicó la vida divina. Siempre digo del Salmo 62, ¿verdad? Versículo 4, lo que dice el Señor, tu gracia, bueno, es salmista, pero es palabra de Dios, tu gracia vale más que la vida. O sea que lo que más vale en nosotros no es la vida humana, eso es lo segundo, es la vida sobrenatural, la vida divina, que se recibe en el bautismo, se pierde o se pudiera perder con el pecado mortal. Por eso lo peor que puede hacer el ser humano es cometer el pecado mortal, que pierde esa vida divina e incluso ya no habitaría la Santísima Trinidad en esa persona. Y si muriera en ese estado, se condenaría en el infierno. Es terrible eso. Siempre le digo, no hay nada más importante que estar en gracia de Dios. Y si una persona tuviera la desgracia de cometer el pecado o pecados mortales, Dios tuvo un segundo plan, un plan B, como se dice ahora. Nos manda a su Hijo para salvarnos, a los pecadores. Y exactamente su Hijo,
Jesucristo, el día de la resurrección, nos da el sacramento de la misericordia, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, que no solo borra el pecado original, sino que nos hace nacer de nuevo, nos comunica la vida de la gracia. ¡Qué sacramento tan importante! El sacramento de la penitencia o confesión. Fíjese, filosóficamente, y no voy a adentrarme mucho en eso, solo lo voy a decir ahora, el mal es la ausencia del bien. O sea, el mal no es como una entidad, sino es como la carencia, la ausencia del mal. Filosóficamente, repito, no voy a entrar porque no es el tema en sí que quiero desarrollar, sino quiero más bien hablar del ser humano como tal. Nuestro Señor Jesucristo, en un momento dado, puso una parábola. Y en esa parábola dice que un dueño de una finca sembró buena simiente, buena semilla. En aquel caso era trigo. Y luego un enemigo suyo, posteriormente, sembró cizaña, mala hierba. Los empleados de este dueño ven en un momento que crece la cizaña y le preguntan al dueño, ¿no sembraste trigo, buena semilla? ¿Cómo es que ahora hay mala hierba, hay cizaña? ¿Quieres que la arranquemos? Digo, no, todavía no, déjenos crecer juntos. Y él dijo, un enemigo mío lo ha hecho. Evidentemente que representa al Padre Dios y el enemigo al maligno, como dice la Virgen, a Satanás, al mal. Cuando Dios creó los ángeles, los creó como espíritus buenos, pues perfectos, iba a decir humanamente hablando, espiritualmente. Bueno, la perfección es de Dios, pero me hablo de la perfección de una criatura. Y eran ángeles felices, ¿verdad? Millones y millones y millones de ángeles, 9 coros angélicos. Luzbel, y es un misterio, ante una prueba que Dios pone a los coros angélicos, rechaza a Dios, quiere ser el Dios, lo cual es imposible, que una criatura que ayer no existía y ahora existe pueda ser Dios. Dios es uno solo y sabemos que el Dios que se ha revelado es un Dios uno y trino, la Santísima Trinidad. Y ahí Luzbel, ¿verdad? El ángel de luz se convierte en Satanás, en el demonio. Toda la luz que tenía se pierde y se hace oscuridad. Toda la bondad que había desaparece y hay la maldad en él. Lo del arcángel, lo del ángel Luzbel es irreversible, es también un misterio para nosotros, porque él hizo una opción totalmente clara, totalmente libre, que no la puede ni quiere tampoco cambiarla. Y por eso digo, es un misterio. Porque a veces dice la gente, y si el demonio se convirtiera, ni quiere ni puede. Es un misterio que lo voy a dejar ahí porque no tenemos luego explicación para poder entender tampoco esa situación. Entonces, el ser humano es fundamentalmente bueno. Cuando he preguntado en una especie de encuesta, levanten la mano los que creen que son malos. Y levantan la mano muchos, yo los corrijo y le digo, están equivocados, perdónenme. Ustedes no son malos. Ustedes son fundamentalmente buenos. Son débiles. Somos débiles. Sí, e incluso pecadores. Pero eso no significa que seamos malos. Y esto es importante. Ahora me dirijo a usted. Usted no es una persona mala. Usted es una obra de Dios. Dios no hace cosas malas. Es un maestro perfecto. Segundo, Dios lo hizo a usted imagen
y semejanza de Él. Y fíjese que aún con el pecado no se borra la imagen. De alguna manera, ¿cómo diría? Se quita un poco, es como cuando uno se mete en un espejo que está con agua caliente, se ve una imagen, pero está como deformada, está una imagen que no está nítida, no está clara, pero nunca se pierde la imagen de Dios que Él ha hecho en la creación. Pero además, usted en el bautismo fue hecho hijo adoptivo de Dios nuestro Padre. Pero no es solo una adopción, sino es legal, que por ejemplo, un padre aquí en la tierra, pues hace una adopción de un hijo, le da el apellido, pero no le puede dar la vida. No, no, no. Cuando Dios nos bautizó por medio de la iglesia, se nos dio una nueva vida, la vida divina. Se nos hizo hijos adoptivos del Padre, hermanos y amigos de Jesucristo, también coherederos del cielo y templos del Espíritu Santo. Somos fundamentalmente buenos. Esto es importante. Valemos lo que vale la sangre de Cristo, que es lo que Él luego pagó por nosotros. Entonces, tenemos que distinguir entre la debilidad, la fragilidad y el hecho de ser pecadores al hecho de ser buenos o ser malos. Por supuesto que en cometer el pecado hay grados y también en practicar las virtudes, pues también hay grados, evidentemente en esto. Pero aclaremos también lo siguiente. El pecado original de Adán y Eva ha causado en sus descendientes unas secuelas. Ya Dios le había dicho a Adán y Eva, si comen del fruto prohibido, ¿verdad? Perecerán, o sea, morirán. Si comen del fruto prohibido, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si comes del fruto prohibido, si desobedeces, la mujer dará luz con dolores, ¿verdad? De parto. La tierra va a producir abrojos y espinas. Esa es una realidad. Y luego queda la concupiscencia. Le repito, concupiscencia. ¿Qué significa la concupiscencia? En muchos textos del Nuevo Testamento, sobre todo, San Pablo habla también de la carne. No se refiere San Pablo a la carne, el cuerpo, ni siquiera la sexualidad, sino la naturaleza humana total que ha sido herida y que ahora no logra por sí sola, por su fuerza, salir de la situación del pecado, sino tiene que ser por medio de la gracia divina. Es importante por los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo. Esa concupiscencia, o si queremos ahí la carne en contraposición con el espíritu, es como una inclinación, como una tendencia, como una debilidad. No es un pecado, es la tendencia hacia el pecado. Y repito, la fragilidad, la debilidad que tenemos los seres humanos por ser hijos de Adán y Eva. La única criatura, después del pecado de Adán y Eva, que no tuvo concupiscencia, es la Santísima Virgen María. Jesucristo no es criatura, es Dios y hombre verdadero, pero es creador. Los demás, pues tenemos esa dependencia, esa inclinación, esa debilidad. Y por eso tenemos que reconocer que somos criaturas, que somos humanos, que somos pecadores, que somos débiles, que necesitamos la gracia divina y que absolutamente todas las cosas buenas, todos los dones, todos los frutos del Espíritu Santo, todas las virtudes, etcétera, son regalo de Dios nuestro Señor. Entonces, no se crea usted una persona mala, no lo es. Es una persona fundamentalmente buena. Lo que pasa es que cuando el ser humano no reconoce a Dios y quiere por su propia cuenta, prescindiendo de Dios, lograr ser feliz, realizarse, tener éxito, ser grande,
está en un error, porque cae en la soberbia, en el orgullo, en una mentira. Jesús dice, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. De ahí que la economía de la salvación nos lleva siempre a reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad, también nuestros pecados cuando los cometemos, para caer en humildad, en confianza en el Señor y luego saber que todo lo bueno, el perdón de los pecados, la gracia divina, las virtudes, los frutos del Espíritu Santo, etcétera, todo nos es dado, regalado como un don de Dios. Por eso se llama gracia, porque significa gratuito, algo inmerecido que el Señor nuestro Dios nos da. Claro, cuando el ser humano se cree que es malo, empieza a comportarse como el enemigo, el maligno, el espíritu del mal, porque él mismo se cree malo. Pero cuando el ser humano se cree bueno, con la gracia de Dios, sabe que puede llegar a ser santo. Fíjese ahora la diferencia. Los santos. Bueno, tomemos cualquier santo. Hoy es una gran santa, Santa María Faustina Kowalska. Ayer fue San Francisco de Asís. Los santos son seres humanos como nosotros, igual que nosotros, de la misma naturaleza, y nacieron con el pecado original. Se borró en el bautismo, pero luego dejaron obrar a Dios. Colocaron a Dios en el primer lugar. Dejaron comportándose como barro en manos del alfarero, que el alfarero divino hiciera de ellos una obra grande y maravillosa. Cuando dejamos obrar a Dios, le dejamos ser a Él el sastre, nosotros la tela, Él el artista, nosotros el barro, ¿verdad? Dios hace una obra maravillosa, realmente nos hace santos, nos hace todavía más semejantes a Él. O sea que usted ha sido creado con una capacidad de ser sumamente hermoso, sumamente santo, sumamente bello, sumamente grande, pero siempre en la humildad, en la confianza en el Señor. Pero cuando el ser humano rechaza a Dios y cuando el ser humano pierde el temor de Dios, y sería como para otra conferencia, temor de Dios aquí no es miedo a Dios, sino es amarlo tanto que uno teme ofenderlo por ese gran amor que tenemos. A veces decimos en español, ay, bueno, a ese ni con el pétalo de una rosa quiero yo ofenderle. ¿Por qué? Porque una persona tan buena y me ama tanto que jamás yo quisiera causarle ninguna tristeza con nada. Pero el temor de Dios es un don del Espíritu Santo, por el cual no quisiéramos nunca ofender a Dios, porque es un Dios tan bueno y es un Dios que nos ama tanto. Por eso el ser humano tiene que vivir en Dios, tiene que estar en comunión con Él. La única manera de hacerlo es la oración. Claro, la gracia de Dios la base, la oración, la frecuencia de los sacramentos, como nos ha dicho la Virgen en Medjugorje, las 5 piedritas. Una persona que no ora no se conecta con Dios. Una persona que no lee la palabra de Dios no se conecta con Dios. Una persona que no se une a los sacramentos, pues no puede santificarse. Un hombre y una mujer que están casados solo por la ley civil, aunque tengan buena voluntad, no pueden santificarse, porque solo la gracia de Dios en el sacramento les santifica. Y Dios crea el matrimonio para santificar también y para que el matrimonio dure toda la vida. Y de ahí que es sumamente importante. Por supuesto, también tiene que haber el misterio de la cruz en nosotros. Ese misterio de la cruz es la renuncia al mal que nos cuesta, es la cruz, hacer la voluntad de Dios, morir al hombre pecador, al hombre viejo, a la parte mala, al tener el control de los instintos, el control de las tentaciones, porque si no, caemos en la tentación. Pero es importante saber que somos buenos, que somos capaces con la gracia de Dios de ser como cualquier santo, San Ignacio de Loyola, San Pablo, el Padre Pío de Pietrelcina, San Juan Bosco.
el San José, los santos que usted quiera. Es la obra más grande que puede darse, es la santidad en una persona. Claro, el demonio, que no puede ir contra Dios, tentó a Jesús en cuanto hombre, Jesús, y él permitió que lo tentara precisamente para darnos un ejemplo de cómo vencerlo. Venció las tentaciones. Nos dejó en el Padre Nuestro también de la oración: no nos dejes caer en la tentación. Se fija, en todo momento de nuestra vida tenemos una capacidad que no es infinita en nosotros, solo en Dios es infinita, de el libre albedrío, de poder decidir lo que es bueno o lo que es malo. Cuando decidimos lo que es malo, entramos por la senda de ancha que lleva a la perdición. Cuando escogemos lo que es bueno, entramos por la puerta estrecha que está señalada por los mandamientos de la ley de Dios y la voluntad amorosa del Señor. Como el demonio nos tienta, ¿verdad? Y no solo hay un demonio, hay miles y miles de demonios. Como el mundo en el cual vivimos rechaza a Dios, ofende a Dios, al mal lo llama bien y al bien lo llama mal, cae en la apostasía y a veces le da culto al mismo Satanás. Evidentemente, ese mal idolátrico, ese mal del mundo, nos va llevando por el camino equivocado y va haciendo que vayamos perteneciendo cada vez más al de la oscuridad, al maligno, que solo viene para matar, robar, destruir, como dice también el Evangelio de San Juan. Por eso nunca tenemos que desanimarnos, ni ser pesimistas, ni pensar que haya alguien que es totalmente malo y que no pueda cambiar. A veces se oyen esas expresiones. Ese no tiene remedio. A ese no lo cambia nadie. Ese no, bueno, pues no hay nadie que pueda realmente transformar esa vida. Dios no piensa así. Dios nunca tira la toalla con nosotros. Siempre nos ofrece su gracia. Siempre nos ofrece su misericordia. Y se lo voy a seguir amando, amando, amando. El día que se experimente amado por mí, que me conozca, ese día me va a aceptar. Así es Dios con nosotros. Por eso nunca hay que juzgar a nadie, nunca hay que condenar a nadie. En la vida de la iglesia, empezando María Magdalena, Jesús sacó de ella 7 demonios. Santa María Magdalena, imagínese. Si vamos a San Agustín, gran santo, pero un gran pecador antes. Pero llegó el momento, se abrió a la acción del Señor, uno de los santos más grandes de la historia, de los sabios más grandes, Ignacio de Loyola, fue también un pecador. Se abrió también a la gracia de Dios, San Ignacio de Loyola. Y así, tantos y tantos y tantos santos. Entonces, reconocer que venimos de un buen artista. Creó una obra buena de sus manos. El Señor nos quiere a nosotros lo más perfectos posible. Por eso dice: sean perfectos como yo soy perfecto, sean santos como yo soy santo. Por eso la Virgen nos invita también a la santidad. No, no me diga que no puede. Dios los creó para eso, nos creó para ser santos, precisamente, y nos da la gracia. Él nos hace santos. No tenemos que hacernos santos nosotros, sino dejar a Dios que nos haga santos. Claro, nadie es santo sin sacrificio, sin penitencia. Por eso la Virgen nos va a invitar al ayuno, a pan y agua. Nos va a invitar el Señor Jesús a la cruz, que fundamentalmente es lo que tenemos que sufrir por cumplir la voluntad de Dios. Eso viene a ser fundamentalmente la cruz. También la persecución, a veces las burlas que nos hacen por el hecho de ser cristianos. Pero el Señor nos ha dado entonces una vocación y un llamado a la belleza, al amor, a la bondad, a la paz, a la felicidad y al cielo. Y nos tiene un puesto preparado a cada uno de nosotros. Lo ha dicho. Pues ¿saben qué es triste? Que una persona no se dé cuenta que ha sido llamada, esa es la vocación, a todo esto que estoy diciendo.
Entonces cree que es llamado a emborracharse, es llamado a drogarse, es llamado, qué sé yo, a no tener control de su sexualidad, es llamado al odio, es llamado a quererse superior a los demás, es llamado a perderse en el infierno. No, no. Dios nos ha llamado a la vida, pero a la vida divina. Nos ha llamado a la gracia, nos ha llamado al cielo, nos ha llamado a la santidad. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando hay un pecado, Él nos revela cuál es el pecado si nosotros oramos. Y Él nos revela cuáles son los remedios para vencer el pecado. Y la Virgen misma nos ha dicho, confiésense una vez al mes. Ella también nos recuerda las verdades de la fe, que es una manera de vencer lo que dice también San Pablo, el hombre viejo se refiere al hombre pecador, a la parte pecadora que hay en nosotros, que no está viviendo la gracia de Cristo, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Es un llamado maravilloso. Ahora, la frecuencia de los sacramentos y la oración, la lectura de la palabra, el pertenecer a una comunidad que ayude, que dé testimonio, que comparta y también a evangelizar, ser testigo de Cristo, nos hace permanecer en la vida divina, en la gracia de Dios. Les deseo realmente una actitud positiva, creados para la felicidad, creados para la santidad, creados para el amor, creados para vencer. Y vamos a vencer, no con nuestra gracia, sino con la de Dios. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. El corazón inmaculado de María, el corazón de Cristo y la acción del Espíritu Santo también triunfan y vencen en nosotros. Gracias por su atención. Les bendigo con mucho cariño. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios quiere, hasta el próximo jueves.